5:21 dice entonces: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor dice ahí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Verso 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Seguimos en Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre, honra a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Eso es estar lleno del Espíritu, hermano. Cuando usted haga cada una de esas cosas, porque usted es papá, porque usted es esposo, porque usted es esposa, porque usted es hijo, usted sabe que entonces cada uno de estos consejos son para nosotros. Yo soy esposo, también soy hijo. Como hijo me dice que debo de obedecer a mi madre, honrarla, porque hay un mandamiento. Como esposo me dice que debo de amar a mi esposa, de tal manera como Cristo amó a la iglesia. Si usted es mujer, usted debe de ver lo que a usted le dice el Señor como a mujer, como a esposa, como a hija. Por eso es estar llenos del Espíritu. Cuando estás lleno del Espíritu, hermanos, hay efectos, y los efectos son los mismos cualquiera que sea la persona. El efecto de Dios en nuestra vida debe ser que tú como hijo debes ser obediente, debe ser que tú como esposo debes ser un esposo que ames a tu esposa, debe ser que tú como esposa seas sujeta, seas obediente. Eso es estar lleno del Espíritu. Cuando no estás lleno del Espíritu, bueno, pues tú haces lo que quieres y no haces la voluntad. Esto es referente al tema de hace 8 días. Un hijo que es obediente y que hace la voluntad de su padre va a estar feliz, va a estar contento con él. Pero si es un hijo que no es obediente y que ni hace la voluntad de sus padres no van a estar contentos con él. De la misma manera de Dios. Entonces, una persona que no es cristiana y que no le interesa nada de Dios, la única voluntad que Dios tiene para su vida es que esa persona perezca en el infierno, en el fuego eterno. Esa es la única verdad, hermanos. No existe, yo sé que es crudo, yo sé que es duro, pero esa es la verdad. Alguien que no tiene intención de obedecer la voluntad de Dios, la única voluntad de Dios para su vida es que esa persona perezca en el infierno eternamente. Por eso la otra voluntad de Dios es que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de su verdad. Cualquiera entonces que desprecia la verdad, como dice Juan, ¿dónde está la condenación? En aquellos que lo han despreciado. Allí está la condenación. Entonces es muy importante entender esto. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Deberes sociales también describe ahí en el versículo 18. Usted va a encontrar un subtítulo que le dice deberes sociales de la vida, de nuestra nueva vida. También hay deberes sociales y vamos a encontrar los mismos consejos que acabamos de leer en Efesios. Dice: las casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Los maridos deben amar a vuestras mujeres y deben ser nobles, deben ser buenos, no deben de ser ásperos con ellas. Verso 20, hijos, deben de obedecer a vuestros padres ¿en qué? En todo, porque esto es lo que agrada al Señor. Padres, ahora nos habla a los padres también, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Verso 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero,
temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor entonces recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace la injusticia, verso número 25, el que hace la injusticia, ese recibirá injusticia, ¿verdad? Porque el que hace injusticia recibirá injusticia, porque no hay excepción de personas. ¿Lo ven entonces, hermanos? Ser llenos del Espíritu no es llorar, correr, reír, carcajearse, hablar en lenguas, caerse. Eso no es ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es tener un cambio de actitud. Esta semana hablaba yo con un hermano, ¿verdad? Y me decía, yo le decía, ¿cómo estamos acostumbrados, hermanos? Muchas veces como cristianos. Te voy a poner un ejemplo. Tú le haces algo a alguien, lo ofendes, lo hieres, haces un mal comentario, una mala respuesta, lo insultas, eres cristiano. Dices, bueno, como cristiano voy y le pido perdón, eso es lo correcto, ¿estamos de acuerdo? No, eso es lo correcto, voy y pido perdón. Pero hay personas, hermanas, cristianas, entre comillas, que suelen ser personas que ofenden, que agreden, que insultan, que sus respuestas son ásperas, son duras, que no son obedientes a sus esposos, ¿verdad? No son sujetas, los esposos son ásperos, son hijos desobedientes, y que luego se acercan con un beso y con un ¿me perdonas? Y creen que ya se solucionó todo, hermano. Y sí, la Biblia dice cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano. Pero tú haces bien en perdonar a tu hermano. Pero el que está pidiendo perdón y cree que con un perdón va a solucionar todo lo demás, hermano, está equivocado. No ha madurado, no tiene conocimiento de la verdad y la verdad de Dios no está en él. ¿Por qué te digo esto? Porque no hay nada que tú hagas que te haga quitar el trago amargo que le causaste a esa persona. ¿Le haces algo? ¿Has sentido ese trago amargo, ese mal sabor de boca, ese dolor de panza? Ese sentimiento de incomodidad que sientes cuando alguien te ofende y después viene y te dice, perdóname. Y después vuelve a hacer lo mismo y esa persona es repetitiva y otra vez y se vuelve un círculo vicioso de que te vuelve a pedir perdón por lo mismo. Así somos como cristianos muchas veces con Dios. Venimos delante de Él y le pedimos perdón por las mismas cosas. ¿Tú te sientes harto de ese tipo de personas? ¿Te has sentido harto? Que creen que con un perdóname solucionan todas las cosas. Porque, escuchaba una frase, un perdón no sirve de nada si no hay un cambio de actitud. Muchas veces cristianos son así, piensan que porque la gracia de Dios es buena, pecan en lo mismo y vienen a Dios, perdóname. ¿Tú te has sentido así con una persona que te lastima, que te hace sentir mal frente a las personas, que te hace sentir incómodo y después solo un perdón, ¿no sientes que es mucho? Ese perdón no te hace olvidar aquel mal trago. Entonces, ser llenos del Espíritu es tener un cambio de actitud, es ceder a ti mismo, es ser un buen padre, es ser una buena esposa, es ser un buen hijo, es ser un buen siervo, un buen empleado, un buen trabajador. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer, que seamos luz en medio de una oscuridad, en medio de corrupción pueda resplandecer alguien que sea íntegro. Ese es el punto de esta situación, de que usted sea lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu tome control de su vida en todas las cosas. 3, la voluntad de Dios es que usted sea santificado. Ese es el número 3. La voluntad de Dios es que usted sea santificado. Primera voluntad, que usted sea salvo. Segunda voluntad, que usted sea lleno del Espíritu Santo. Y la tercera voluntad de Dios es para usted, es que usted debe de ser santificado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 3, dice así: pues la voluntad de Dios, primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces hoy vemos muchas iglesias, hermanos, que permiten el pecado dentro de sus congregaciones, que casan a quien se les antoja. Entonces están olvidando de poner en práctica la tercera voluntad de nuestro Dios. Y no lo digo yo, lo dice aquí. Es la voluntad de Dios vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia.
como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 3 y 4, usemos nuestros cuerpos entonces para la gloria de Dios, no haga aquello que deshonre a Dios en su matrimonio o en sus relaciones. He tenido preguntas acerca de qué es lo que es permitido dentro de las relaciones sexuales como matrimonio, hermanos. ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, tú piensa en lo que es honesto, en lo que es puro, en lo que es digno de alabanza, y en eso piensa, hermano. Y si tú sabes que eso que estás practicando tal vez no es bueno, pues no lo practiques, hermano. El Señor te hará sentir dentro de tu corazón qué es lo que no debes de hacer y qué es lo que debes hacer. No debemos de sucumbir a la cultura de este mundo, hermano. Ninguno de los que no conocemos a Dios debemos sucumbir a la cultura de este mundo. Debemos de buscar entonces ser santificados. Dice la Escritura, el que esté limpio debe de limpiarse más, porque ese es el deseo de Dios, nuestra santificación. Recordemos que la voluntad de Dios es que usted entonces sea salvo, sea lleno del Espíritu Santo y sea santificado. 4, para ir rápido, la voluntad de Dios es que usted sea sumiso. Ese es otro punto. La voluntad de Dios es que usted sea una persona sumisa y no una persona dejada, no una persona esclavizada, no, simple y sencillamente sumiso. Vea lo que describe 1 de Pedro capítulo 2 versículo 13. Por causa del Señor, dice ahí, sometámonos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Por qué nos debemos de someter a toda institución humana, ya sea al rey, presidente municipal, gobernador, presidente de la república? ¿Por qué es importante de someternos a cada institución humana? Porque dice el verso 13, por causa del Señor. Por causa del Señor debemos someternos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Verso 14, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Verso 15, vea que yo no me miento, aquí dice el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Verso 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 1 de Pedro 2:3. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien entonces hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y es por eso, hermano, que yo siempre me opongo a todo tipo de manifestación que se lleve a cabo más como iglesia. Muchas congregaciones hacen sus manifestaciones y hacen sus convocatorias para ir y marchar contra el aborto, contra el homosexualismo, contra muchas cosas que la iglesia se une ahora para ir a hacer marchas por la familia, etcétera, etcétera. Hermano, todo estoy en contra de ello, totalmente en contra, porque jamás vas a ver a nuestro Dios, ¿verdad?, siendo Él Jesús caminando sobre esta tierra, manifestándose contra los romanos que en aquel momento tenían ocupado pues su tierra. Él jamás fue a ver al rey y decir, vete de mi pueblo, promoviendo una marcha, promoviendo una revuelta, aunque de esa manera trataban de presentarlo los fariseos y los escribas, presentaban a Jesús como un revoltoso que movía las masas para rebelarse contra el imperio romano, provocaban tentarlo, hacerlo caer en trampa, diciéndole que no daba, ¿verdad?, no pagaba su diezmo. Sabemos que nuestro Señor Jesús dijo, ¿verdad?, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Entonces vemos una manera muy recta de nuestro Señor a la hora de cumplir con las cosas terrenales también, aunque su método era un método de milagro. ¿Se acuerdan de aquella vez que mandó a aquel hombre Pedro, mandó a Pedro a sacar las 2 monedas del pez, ¿verdad? Dijo, pagas el mío y pagas el tuyo. O sea, cumplía con las cosas terrenales, pero también lo hacía de una manera, ¿verdad?, sobrenatural. Entonces vemos que la voluntad de Dios en el versículo número 15, porque es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
Entonces la voluntad de Dios, hermano, es que usted sea sujeto, que usted sea sumiso, que usted ponga en orden todas las cosas de su casa. Platicábamos, ¿verdad?, que el día martes, hace 15 días, lo difícil que era el poder, ¿verdad?, ser honesto en todas las áreas, a la hora de pagar, a la hora de comprar, no comprar piratería, etcétera, etcétera. Era muy complicado, pero esa es la voluntad de Dios. Usted debe hacer también lo que es correcto entonces, hermano, en su sociedad, someterse a las autoridades correspondientes. 5, punto número 5, la voluntad número 5 de Dios para su vida es que usted honre a Dios con el fruto de sus bienes. También eso es una voluntad de parte de Dios, hermano. Saben que no soy una persona que hablo mucho de este punto, de estos temas. No me meto mucho en lo que es el dinero, ni en lo que es economía, pero también es una voluntad de parte de Dios. Sabemos que la Biblia habla y se encarga de hablar mucho acerca de los bienes, de nuestro dinero, que debemos de honrar a Dios con el fruto de nuestros bienes, con el fruto de nuestro trabajo. En Corintios capítulo 2, versículo del 9 al 5, del 5 al 13, dice así: por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Cuando tú das algo, hermano, porque esto es la voluntad de Dios también, es que tú debes de dar algo de tu corazón, debe nacer de tu corazón, debe de ser provocado por ti, debe de ser provocado por tu generosidad, como lo describe, pero es un pensamiento bueno, pero también debes de provocar en tu corazón esa generosidad. Yo sé que muchas veces hay gente que dice, no debes de dar con dolor ni por necesidad, pero es necesario a veces deshacerte de las cosas aún ante tu dolor. Yo sé que en algún momento de tu vida has dudado en darle algo a alguien y terminas dándoselo y a lo mejor es doloroso, como que lo suelto, como que no lo suelto, y al final lo sueltas y es de bendición, hermano. No va a venir bendición a nuestra vida a no ser porque trabajemos duro, como hemos platicado en esta congregación hace mucho tiempo. No va a haber provisión económica en nuestro hogar, ni va a haber sustento en nuestra mesa si no trabajamos duro, pero tampoco va a haber provisión ni economía ni sustento en nuestra mesa si no somos personas desprendidas, si no somos personas que honremos a Dios. Ese es el secreto de la bendición. No es a través de oración, no es a través de imposición de manos, no es a través de estampitas, ni de poner aceite, ni de poner sal, ni de poner nada. No existe una limpia para la bendición más que aprender a honrar a Dios también con el fruto de tu bien. Esa es la voluntad de Dios. Dice, entonces el escritor de Corintios dice, tuve necesario exhortar a los hermanos para que apartaran antes, para que no se viera, ¿verdad?, como que es una exigencia nuestra, sino por la generosidad. Verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y no hablo de una siembra a la iglesia, hermano. No hablo de una siembra a la iglesia solamente, aunque saben, hermanos, que aunque la iglesia no estamos teniendo los cultos, los servicios, seguimos aquí presencialmente, pero estamos teniendo los cultos aquí por internet, y la iglesia sigue teniendo sus gastos, la iglesia sigue teniendo sus pagos. Entonces, hermano, también es importante que usted sea consciente de todo. Y si tú no perteneces a esta iglesia y me estás escuchando, ¿verdad?, por ahí, o lo llegas a escuchar más adelante, después, ya que se quede grabado, yo te invito, hermano, que también seas generoso con tu congregación y que aportes esa parte. Pero también habla acerca de ser bendición para otras personas que tienen necesidad. Vea lo que dice el verso 6, el que siembra entonces escasamente, segará escasamente. Y no es una situación de manipulación, aunque muchas personas lo han usado para manipular. De 100 y Dios le va a dar 500. No. Pero sabemos, hermano, por lógica, que si usted tiene un terreno de 10 hectáreas y solamente siembra 1 hectárea, es probable que usted coseche menos de esa hectárea, porque sabemos que, si usted tiene un terreno de 10 hectáreas y siembra 1 hectárea, usted va a cosechar solo 1 hectárea, no va a cosechar 2 o 3 hectáreas, porque solamente sembró 1. Eso es lógica, nada más. Si usted tiene 10 hectáreas, si usted siembra las 10 hectáreas, usted va a cosechar abundantemente porque sembró también abundantemente. Eso es algo lógico. Ahora, mucha gente
corrompe este tipo de versículos para hacerle creer a la gente que si ellos dan dinero, ellos van a tener más dinero. Ahora, no está mal dicho, es cierto, Pablo se refiere a ello, por eso dice, esto digo, el que siembra escasamente, segará escasamente, el que siembra generosamente, también generosamente segará. Por eso en el versículo 5 con anterioridad él dice, para que esté lista como de generosidad y no como de una exigencia nuestra. No sé si te ha tocado en las escuelas, la gente luego pide cuotas. A mí me ha tocado, hermano, yo lo he visto en la escuela de mis hijas. Son 30 pesos. Y yo, como tengo 4 hijas, yo digo, pues sí, que sean 30. Pero por ahí habla otra mujer y dice, no, 30 no alcanza para nada, que sean 70. Y yo digo, cállese señora, imagínate 70 aquí, 70 va a ser un montón de dinero. Pero esa persona quiere, porque piensa y dice, 30 va a ser algo muy pequeño, muy poco para los niños. Y ella dice, no, que sean 70. Entonces yo por ahí levanto la voz, no, pues si usted quiere dar 70 o 100, pues délos, ¿no? Y yo voy a dar lo que digan. Entonces eso es algo que nos pasa muy a menudo. Entonces es algo cierto, el que siembra escaso, segará escaso. Vea lo que describe el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios. Escuche el verso 8 porque esto es lo importante, más que todo lo demás. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Quién de ustedes, hermanos, no quiere tener en todas las cosas todo lo suficiente? No en exagerancia, no tengo tengo hasta para aventar para arriba, no, pero tendrás lo suficiente. Dice ahí, tendrás lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. Cuando la gente piensa en tener dinero, en tener buena provisión, una buena entrada de dinero, piensa en sí mismo. Voy a comprarme esto, voy a comprarme el otro, pero no piensa en alguien más. Lo que Dios quiere hacernos entender es que su voluntad no solamente es que usted reciba la bendición, sino que a la hora de usted recibir la bendición, usted esté pensando en ser de bendición para otro. ¿De qué te serviría a ti ganar mucho dinero y solo ser un egoísta? No, gano bien, doy bien. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No hablo de la iglesia, hermano. Hablo de tu hermano, hablo de tu amigo, hablo de tu vecino, incluso de personas que ni siquiera pertenecen a la iglesia. Hablo de que seas generoso, de que siembres generosamente, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos. Dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Escucha, liberalidad. No te sientes con libertad de darle a un hermano, de dar en bendición, de darle a una persona, a un vecino, a alguien que está en necesidad, alguna ayuda económica, sabiendo que tienes lo necesario. Pero si sabiendo que no tienes lo necesario, ¿cómo estarás en liberalidad para poder ayudar a alguien? Por eso aquí lo dice, Él proveerá, el cual produce en medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas más acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Tú debes de dar con liberalidad, hermano, contribuir con liberalidad. Ahora, ¿por qué muchos hermanos no tienen para dar? Ahí vamos al punto. Esto entra dentro de la voluntad de Dios. Todos sabemos que en el principio, ¿verdad? Dios creó a Adán y a Eva y los puso en un huerto. Había árboles de todo fruto, podían comer de todo, etcétera, etcétera. No tenían que trabajar. Una de las cosas que Dios les da como un castigo a su desobediencia, por así decirlo, es que les dijo, con el sudor de tu frente vas a poder comer. O sea, si no, antes comías gratis, ahora vas a tener que sudar y trabajar duro para comer. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos cristianos no tienen para poder ayudar y lo único que piden es ayuda. Nosotros deberíamos de ser un canal de bendición. Escúchame, hermano, puedes llegar a Cristo y tener necesidad de ayuda,
pero después de que tú llegas a Cristo, tú debes de ser un canal de bendición para los demás. No hablo solamente en economía, hermano. Hablo de escuchar, de dar consejos, hablo de todo un ámbito, de todo una bendición que tu vida debe ser. Un ejemplo, hermano, incluso para muchas personas. Fíjate lo que describe Tesalonicenses, búscalo, capítulo 3, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo del 6, y vamos a leer hasta el versículo 15. Son varios versículos, pero es importante. ¿Por qué entonces muchos cristianos, pasando los años, a mucho tiempo de distancia de que conocieron a Cristo, siguen siendo personas que no han crecido ni espiritualmente, ni económicamente, ni en nada? Ojo, no estoy hablando de prosperidad, solamente estoy dando un punto a que usted debe ser una persona que también debe ser de bendición para los demás. Y estoy seguro, hermano, que tú has pasado etapas difíciles, como la mía también. Yo también he vivido etapas donde no hay comida, donde no hay alimento, donde no hay sustento. Pero a través del trabajo duro hemos podido obtener, hermanos, ese alimento, primeramente con la bendición de Dios y después trabajando duro. Vea lo que describe entonces el verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escucha esto, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis que de qué manera debéis imitarnos. Escucha, ¿cómo dijimos que tu vida debe ser hasta un qué? Hasta un ejemplo. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, esto se refiere a los apóstoles, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos, ¿qué? Un ejemplo, para que nos imitéis. Verso 10. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y esto entra dentro de todo lo que acabamos de leer acerca de ser llenos del Espíritu y de tener conocimiento de la verdad. Tú como hijo en tu casa, tienes que trabajar, hermano. Si tú eres hijo en tu casa, debes de ayudar a las labores de tu hogar. Esto es de un cristiano entendido. Y no puede llegar ningún hermano y decir: hermano, ¿cómo cree? Está bien chiquitito, miren, usted ya lo tiene trabajando. No, tiene que trabajar. Si esa persona es adulta, si esa persona es mayor, tiene que trabajar también, a menos de que esté en incapacidad, ¿verdad? En una incapacidad para poder hacerlo. Pero tú y yo, hermano, hemos visto a través ahora con estas redes sociales y los videos que hay mucha gente sube, hemos visto gente ciega, hemos visto gente, ¿verdad? Sin manos, sin pies, trabajando, esforzándose. Veía un video esta semana de un hombre que cargaba un carrito en su silla de ruedas, aventaba el carrito y aventaba su silla y lo volvía a aventar. Y tú dices: wow, esto es de admirarse, porque esto es lo que describe el Señor. Dios no llama a gente, hermano, que no hace nada. No, hermano, Dios encontró a un hombre llamado Pedro siendo un pescador. Hay gente que de repente, hemos dicho esto muchas veces, hay gente que de repente piensa y dice: ahí tengo mi hijo, no hace nada, es un vago, no para nada, es un vago. Predíquele, hermano, a ver si en la iglesia hace algo. Hermano, no se trata de eso. No, en la iglesia, hermano, Dios llama a gente que está haciendo algo. O sea, Dios no va a llamar, incluso nosotros hemos visto acerca de la parábola de los talentos, que le dijo: siervo malo y negligente, perezoso. Entonces, ¿qué dice acerca de lo que describe Tesalonicenses con el deber de trabajar? Porque también estamos oyendo, ¿verdad? Perdón, me perdí. El 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hermanos, si alguno no quiere trabajar, tampoco tiene derecho a comer. Y tú como padre debes de ser el primero, como hablamos hace 8 días, en dar un ejemplo. Porque imagínate que yo diga: no quiere trabajar, hija, no coma, pero yo tampoco trabajo. Entonces es muy importante. Verso número 11. Porque oímos de algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Hemos escuchado que algunas personas dentro de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino
entremetiéndose solamente en lo ajeno. Verso 13, y vosotros, hermanos, no os canséis. 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hermano, es bueno que tú ayudes a una persona una vez, pero hay hermanos, que te va a abusar, te va a caer ahí del diario, justo a las meras 2 de la tarde que sabe que comes, y te va a decir, le caí hoy, y te cae mañana, y te cae pasado, y te cae dentro de 3, 4 días, 5, y así se va por tiempo. No es correcto, no es bueno, porque una persona que ha sido entendida, una persona que verdaderamente ha recibido el conocimiento de la verdad, debe saber esto. Si alguno, ¿verdad?, dice ahí, debe aprender que trabajando sosegadamente debe de comer su propio pan, debe de comer su propio, no comiendo el pan de fulano, de sutano y de mengano. No se debe de alimentar el ocio entre nosotros como hermanos. Si hay una necesidad de un hermano, se le debe de apoyar, sí, pero no en todas las cosas. Versículo número 14. El versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, dice. Ok, hay unos hermanos que abusan, los que abusan deben de aprender esto, y hay otros hermanos que se sienten que se sienten que son abusados también, por así decirlo. Dice, vosotros no se cansen de hacer el bien. Verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, no os juntéis con él, para que se avergüence. Fíjate lo que dice el verso 15, mas no le tengáis por un enemigo, sino amonestadle como hermano. Dile, hermano, quiero darle este consejo, esfuércese, échele ganas. Verso 6, punto número 6, la voluntad de Dios, la séptima voluntad de Dios es que usted padezca. Y usted va a decir, ¿cómo? Sí, hermano. Una de la voluntad de Dios para su vida es que usted padezca, es que usted sufra y es que usted soporte. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17. No somos unas personas que prediquemos un evangelio de prosperidad, aunque sabemos que tenemos un Dios que prospera, y no somos unas personas, ¿verdad?, que promulguen que Dios te va a parar de sufrir, como aquel gran lema que dice, para de sufrir. Por el contrario, yo te voy a decir, Dios quiere que sufras. Su voluntad está que tú sufras. ¿Han escuchado ese gran dicho que se dice aquí en México, que un hijo se educa de una mejor manera con un poco de hambre y con un poco de frío? Y hay gente que se altera. Oh, ¿cómo? No, está mal ese pensamiento. No, es un dicho, hermano, que a mucha gente le ha funcionado. Un hijo se educa mejor con un poquito de necesidad, con un poquito de hambre y con un poquito de frío. ¿Por qué? Porque la gente valoriza esto, y Dios también aprende de Dios esto, porque dice, la voluntad de Dios es que usted sufra y soporte. Primera de Pedro capítulo 3, 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vea lo que describe el verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por todos los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces el sufrimiento es también parte de la perfección a la que Dios quiere llevarnos. Si va a sufrir, entonces que sea por la voluntad de nuestro Dios. Vea lo que describe 1 de Pedro 2:19. Por esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, verso 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno, si tú haces lo bueno y sufres, lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Verso 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros. Fuimos llamados para sufrir y padecer, hermano. Por eso te digo que cuando tú tienes dinero y eres próspero, y cuando tú tienes salud y estás en una sanidad completa en tu cuerpo, ve y visita al hermano que está enfermo.
Ve y visita al que tiene necesidad. Vea lo que describe entonces, para que sufráis y soportéis, así como también Cristo padeció por nosotros, versículo 21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hoy la iglesia ya no tiene un pensamiento de padecer ni de sufrir. Pero si nosotros tomamos memoria de la iglesia primitiva, entonces, como les hemos platicado en muchas ocasiones, recordaremos cómo es que la iglesia primitiva sufrió persecución, asesinatos. Hablábamos hace 8 días acerca de los hijos deben ser obedientes y cómo nuestro Señor Jesucristo nos mostró cómo Él, siendo un hijo, siendo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Hoy los jóvenes ya no quieren ir ni a la tienda ni a las tortillas. Como cristianos somos iguales. Ya no queremos sufrir nada, no queremos padecer nada, venimos a Dios y le contamos todas nuestras penurias, queremos que Dios nos resuelva nuestros problemas así, Dios como si tuviese una varita mágica. La gente predica el Evangelio de Cristo de esa manera: ven a Cristo y Dios resolverá todos tus problemas, ven a Cristo y Dios te hallará. Es pobre usted, ahora será rico. Está sufriendo, Dios lo hará que usted deje de sufrir. No, hermano, vea lo que dice: para que sigamos sus pisadas, verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Vas a sufrir, hermano? ¿Vas a sufrir? Yo sufro mucho, hermano, porque yo no soy de esas personas como Cristo dice. Yo no soy como esa persona como Cristo y me avergüenza decirlo, y yo creo que si tú padeces lo mismo que yo me entenderás. Pero yo no soy aquel como Cristo que dice, no respondía con maldición cuando lo maldecía. ¿Cómo eres tú? Te hacen algo y tú ¿cómo te prendes? Oh. Cuando padecía no amenazaba. ¿Cómo eres tú? ¿Amenazas? ¿Te enojas? Eso es padecer, hermano. Eso es sufrir. Entonces Dios quiere que usted sea salvo, sea lleno del Espíritu Santo, sea santificado. Dios quiere que usted sea obediente, que sea sujeto, que sea sumiso a las autoridades. Él quiere que usted lo honre también con el fruto de tus bienes. Él quiere que usted sufra penalidades. ¿Para qué? Para perfeccionarlo, hermano. Para perfeccionarlo. ¿Qué nos quedamos en las 5 o las 6? En las 7, la voluntad de Dios es que usted dé gracias a Dios en todo. Esta es la 7ª voluntad de Dios para su vida. Que usted dé gracias a Dios en todo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, escuche lo que dice. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios en todo? Porque esa es la voluntad. ¿Es difícil? ¿Es difícil dar gracias a Dios en todo? ¿Es difícil someternos a su voluntad en todo? Hermano, ¿está usted listo para hacer la voluntad de Dios? Vea lo que describe el Salmo 37, verso 3. Se lo leo. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás en la verdad. Enmárcate este salmo, pégalo en tu casa y repítelo todos los días. Que lo veas, léelo y dice: confía en Jehová, haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué va a ser lo que te atraerá paz? La verdad. ¿Cuál será tu alimento? La verdad. ¿En qué estarás sustentado? En la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Estas son las voluntades que Dios tiene para nuestra vida, hermanos. Estas son las cosas que Dios quiere para aquellas personas que lo han conocido. Y este es el camino en el cual nosotros debemos andar, los estatutos los cuales nosotros debemos guardar, en la integridad por la cual nosotros debemos conducirnos. Cierra tus ojos ahí en tu casa y ora a Dios por estas 7 voluntades. Oramos, Señor, porque hemos sido parte de la primera voluntad para nuestra vida. Sed salvos. Venid al conocimiento de tu verdad.
Y oramos para que nuestros seres amados, los seres que son y forman parte de nuestra familia, también vengan al conocimiento de tu verdad. Oramos, Dios. Oramos para que seamos llenos y nuestros seres amados sean llenos de tu Espíritu Santo, para que venga, oh Dios, una plenitud en nuestras vidas. También oramos, Señor, para ser personas que seamos ejemplos para los demás, que tu fruto sea notorio en nosotros, tu amor, tu gozo, tu paz, tu paciencia, tu benignidad, tu bondad. Que nuestra vida muestre templanza, gozo. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos santifique, como dice tu palabra. Es tu voluntad, oh Dios, nuestra santificación, y que nos apartemos de toda fornicación y de todo pecado de inmundicia. Es tu voluntad, oh Dios, que seamos sumisos a nuestras autoridades, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y es, oh Dios, tu voluntad que nosotros te honremos con el fruto de nuestros bienes. Es también, oh Dios, tu voluntad que padezcamos y suframos, que soportemos, porque hemos sido llamados a padecer como tú padeciste, dándonos ejemplos para que sigamos tus pisadas, el cual, no siendo pecado, se halló y fue asesinado como un pecador, el cual cuando tú recibías las maldiciones no respondías con maldición, y cuando padecías no amenazabas, sino que encomendabas la causa al que juzga justamente. Oramos también, Dios, para que la voluntad, tu voluntad en nuestra vida sea fruto para dar nosotros gracias en todo. Todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria. Y así nos deleitemos en ti, y a través de ello tú concedas las peticiones de nuestro corazón, para que seamos apacentados en la verdad. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido una bendición poder estar con ustedes. Primeramente, Dios, nos vemos el día domingo. Tenemos un anuncio, hermanos, falta rectificar si es correcto o no, pero se nos había dado ya la oportunidad de poder reanudar las actividades en la iglesia para el próximo domingo. Voy a mandar mensajito para preguntar si es cierto o no es cierto. De todas maneras, yo les haré saber a través del grupo de WhatsApp de intercesión a los hermanos, para decirles si el día domingo ya podemos reunirnos de manera presencial aquí en la iglesia, o si todavía seguiremos con las transmisiones por internet. Sigamos orando, sigamos pidiendo a Dios que Él nos ayude en todas y en cada una de las cosas. Sigamos padeciendo, hermanos, como buenos soldados, ¿verdad? Sigamos haciendo el bien sin cansarnos. Que Dios les bendiga. Cualquier otra cosa que tenga de información, yo se las haré saber, hermanos, por el grupo de WhatsApp. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos primeramente, Dios, entonces el domingo, sea aquí en la iglesia o sea a través de la transmisión. Bendiciones, hermanos.